Ahora sí. Walter Benjamin, the luminous German Jewish literary and cultural critic, saw in the Paris arcades a message for his time in crisis. Some 140 glass and iron-roofed arcades were built in the first half of the 19th century. Constructed between two streets or buildings, they merged street and interior, the public and the private. They were designed for shopping and strolling, to see and be seen. In its display of fashion, toys, books, and objects, Walter Benjamin finds lost time embedded in the space of things. Howard Island, Benjamin biographer, editor, and translator. Rather than the great moments of history and the great men, the battles and so on, he avoids all of that. It's the everyday life of the city and what he calls the secret history of the city, anecdote, so that he's concerned with advertisements, shop windows, posters, all sorts of ephemera, letters, diaries, all sorts of marginal phenomena. And it's that gives him an insight into the actual everyday life that people were living in the mid-19th century. Benjamin thought of himself as a kind of rag picker, as a collector of detritus. In the period 1927 to 1940, Benjamin amasses his notes and reflections for the Arcades Project, a vast compendium of sources arranged in convolutes or bundles. Complex and idiosyncratic with its multiple cross-references, it is constructed like a collector's cabinet of curiosities. From 1915 to 1940, Benjamin writes about 300 letters to his close friend, Gerhard Scholem, in a charged exchange of ideas. He tells Scholem, "You are the better archivist of my work." Through the letters, we can trace the development of Benjamin's Arcades project. Berlin, January 30th, 1928. I am currently working carefully and provisionally on the highly remarkable and extremely precarious essay, Paris Arcades, a dialectical fairy play. Berlin, May 24th, 1928. The work on the Paris Arcades is taking on an ever more mysterious and insistent mien, and howls into my nights like a small beast if I have failed to water it at the most distant springs during the day. It gives me no respite. With the Nazis' rise to power in January 1933, the persecution of the Jews increased dramatically. Benjamin writes, "Every attitude or manner of expression that does not fully conform to the official one is terrorized. There is no document of culture which is not at the same time a document of barbarism." Benjamin leaves Germany on March 17, 1933, and goes into exile in Paris. Deprived of means, he moves from place to place, and life becomes increasingly difficult and solitary. Benjamin responds to the shattering of his life with renewed work on 19th century Paris, and is further drawn to the poet Charles Baudelaire, its principal protagonist. Paris changes, but nothing of my melancholy gives way. New palaces, scaffolding, blocks, old suburbs, everything for me becomes allegory, while my dear memories are heavier than rocks. Paris, April 14th, 1938.
I want to show how Baudelaire is embedded in the 19th century, and the vision of this must be seen as fresh as that of a stone that has been lodged in the soil of a forest for decades, and whose imprint, after we have laboriously rolled it away from its place, lies before us with pristine distinctness. Benjamin roamed the streets of Paris like Baudelaire's flaneur, a prince who rejoices in his own incognito. Couldn't an exciting film be made from the map of Paris, from the unfolding of its various aspects in temporal succession, from the compression of a centuries-long movement of streets, boulevards, arcades, and squares into the space of half an hour? And does the flaneur do anything different? Paris created the type of the flaneur. The city splits for him into its dialectical poles. It opens up to him as a landscape, even as it closes around him, as a room. The street conducts the flaneur into a vanished time. For him, every street is precipitous. Nevertheless, it always remains the time of a childhood. The phantasmagoria of the flaneur, to read from faces the profession, the ancestry, the character. Preformed in the figure of the flaneur is that of the detective. The intoxicated interpenetration of street and residence, such as comes about in the Paris of the 19th century, and especially in the experience of the flaneur, has prophetic value. Insofar as the flaneur presents himself in the marketplace, his flânerie reflects the fluctuations of commodities. Granville, in his drawings, has often depicted the adventures of the strolling commodity. Every fashion is to some extent a bitter satire on love. All sexual perversities are suggested in every fashion by the most ruthless means. Every fashion is filled with secret resistances to love. In the competition surrounding the material ornament of attire, the popularity of dolls is put to use. Charles Fourier, 1829. They are the true fairies of these arcades, more saleable and more worn than the life-sized ones, the formerly world-famous Parisian dolls. At a certain point in time, the motif of the doll acquires a socio-critical significance. Paris, April 8th, 1939. The overall conception of the Baudelaire, which now only exists as a draft, of course, shows the philosophical bow being bent to its greatest extent possible. The historian today has only to erect a slender but sturdy scaffolding, a philosophical structure, in order to draw the most vital aspect of the past into his net. A philosopher who wishes here to garner fresh perspectives must be someone immune to vertigo, an independent and, if need be, solitary worker. To write history means giving dates their physiognomy. Pedagogic side of this undertaking: to educate the image-making medium within us, raising it to a stereoscopic and dimensional seeing into the depths of historical shadows,
Burchard, Berlin, 1923. The historian is the herald who invites the dead to the table. Method of this project? Literary montage. I needn't say anything, merely show. I shall purloin no valuable, appropriate, or ingenious formulations. The rags, the refuse, these I will not inventory, but allow in the only way possible to come into their own by making use of them. Carry over the principle of montage into history. That is, to assemble large-scale constructions out of the smallest and most precisely cut components. Indeed, to discover in the analysis of the small individual moment the crystal of the total event. It's not that what is past casts its light on what is present, or what is present its light on what is past. Rather, image is that wherein what has been comes together in a flash with the now to form a constellation. In other words, image is dialectics at a standstill. My thinking is related to theology as blotting pad is related to ink. It is saturated with it. Were one to go by the blotter, however, nothing of what is written would remain. No decline of the arcades, but sudden transformation. At one blow, they became the hollow mold from which the image of modernity was cast. Here the century mirrored with satisfaction its most recent past. Hitler invades Poland in September 1939. France declares war on Germany. Benjamin is sent to an internment camp in Gurs, and then to the Nièvre work camp. Thanks to intervention, he is released. Amidst the mounting danger and despite the urging of friends, it is not until June 1940, when Germany occupies Paris, that Benjamin is willing to abandon his research and flee. He entrusts his notes and materials for the Arcades project to his friend Georges Bataille at the Bibliothèque Nationale. Despite a heart condition, Benjamin, with the aid of a guide, Lisa Fitko, makes the difficult trek across the Pyrenees into Spain. The plan to reach the United States by way of Portugal. When his visa is not recognized by the Spanish border police, he is to be turned over to the Gestapo in the morning.
The night of September 26, 1940, Walter Benjamin commits suicide. Much of the Arcades project was retrieved after the war from the Bibliothèque Nationale in Paris. Adorno, along with Rolf Tiedemann, spent some 35 years working on Benjamin's notes and materials. The nearly 1,000-page German edition was published in 1983 and the English edition in 1999. Bien, buenas tardes para todo nuestro público que nos acompaña el día de hoy y también a quienes nos han venido acompañando en las dos conferencias anteriores de este ciclo sobre Walter Benjamin. La conferencia de hoy se titula La imagen dialéctica y la memoria. Estará a cargo del profesor Antonio de Pedro. Me voy a permitir presentar al profesor, quien nació en Oviedo, España. Es doctor en Filosofía y Letras, con especialidad en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria intelectual ha recorrido los campos de las relaciones arte y ciencia, la filosofía y teoría de la historia y las manifestaciones de la cultura visual, particularmente en los ámbitos culturales españoles y latinoamericanos. Ha participado en más de 20 libros individuales y colectivos de edición internacional. Es autor de artículos especializados publicados en revistas de Alemania, España, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela. Ha sido fundador y presidente de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos, REDLAT, fundador y coordinador editorial de la revista electrónica Artefacto Visual, profesor e investigador de diversas universidades públicas de España, México y Colombia. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Escuela de Ciencias Sociales, la maestría y el doctorado en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es editor jefe del Subcomité de Publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Recordamos también que este ciclo de conferencias se organiza por parte del grado y la maestría en Historia de la UPTC en alianza con el Centro Cultural del Banco de la República en Tunja. Damos entonces la palabra al profesor Antonio de Pedro. Esperamos sus preguntas a lo largo de la conferencia. Pueden escribirlas para formulárselas al final. Muchas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta que será la tercera conferencia que vamos a desarrollar de este ciclo de conferencias sobre la obra del intelectual alemán berlinés Walter Benjamin. En esta ocasión, el tema de esta conferencia tratará sobre la imagen dialéctica y la memoria, y en este proceso de ir enlazando unos temas con otros, culminaríamos, digamos, con esta conferencia los aspectos más teóricos y fundamentales de la obra de Benjamin. Es obvio que van a quedar muchísimas ideas, muchísimas preguntas e interrogantes en relación con la obra de este autor. La cuarta conferencia, que será dentro de unos días, ya serán informados por canales habituales, ya se plantearía otros problemas de relaciones en cuanto a los que hemos estudiado la obra de Walter Benjamin y desde qué presupuestos, ideas y conceptualizaciones lo hemos hecho. Bueno, empezaré diciendo, aparte de lo que acabo de decir, que una imagen dialéctica es una imagen contradictoria. Una imagen que nace del choque de contradicciones entre el pasado y el presente, entre la teoría y la práctica. Como imagen dialéctica es también una imagen de las semejanzas. Las semejanzas
que se establecen entre el pasado y el presente. Unas semejanzas pensadas para transformar a ambos, tanto al pasado como al presente, y para a la vez también salvar a ambos. Por lo tanto, una imagen dialéctica es, a su vez, una imagen salvífica. Benjamin las cataloga como imágenes fugaces, frágiles, solamente visibles en la luminosidad de un relámpago que aparece en el instante de peligro. La imagen dialéctica también forma parte de una constelación de imágenes. Una constelación de imágenes que son en torno a citas y objetos de estudio. Es entonces, por tanto, una forma de presentación, mejor dicho, de representación del pasado de una manera no habitual. Una representación mónada, impregnada de fragmentación. No olvidemos al respecto de esto último que acabo de decir, que si bien la imagen dialéctica ilumina con un resplandor del relámpago que viene de muy lejos, resolviendo muchos enigmas que enlazan el pasado con el presente histórico, también, y no olvides, la imagen dialéctica teje nuevos enigmas. En este sentido, es bueno tener presente el método de trabajo del propio Benjamin, la manera en que él va desbrozando y teorizando los textos de los demás de una manera fragmentaria, pero no aislada del contenido, sino que va construyendo un envoltorio con la misma forma. Viene a cuento entonces recordar aquí, en estos momentos, las opiniones de uno de sus estudiosos más agudos, como es Rolf Tiedemann, asistente de investigación del propio Adorno, íntimo amigo de Walter Benjamin, y un experto en la obra del escritor y pensador berlinés. Tiedemann nos señala que nuestro filósofo había identificado como, y cito, un problema central en el materialismo histórico, con quién se identifica las imágenes dialécticas. El modo en que es posible, y recalco el término posible, unir una mayor captación plástica con la realización del método marxista. Después, según la opinión de Tiedemann, este es un objetivo central de la obra del pensador berlinés. Para ello, según Tiedemann, el primer paso está en los principios del montaje. Ya vimos en nuestra charla anterior cómo estos principios del montaje, tomados del teatro épico de Bertolt Brecht, van a impregnar de una manera sustancial la idea de las constelaciones y de las imágenes dialécticas. Así que, tomando estos principios del montaje teatral y al que hemos aludido, hay un montaje entonces dedicado a levantar una gran construcción dialéctica, una construcción dialéctica materialista, pero con elementos constructivos que son muy pequeños. Manera esta que le permite descubrir a Benjamin en el análisis de lo pequeño, incluso también de lo marginal, el momento singular del acontecer total. Para Tiedemann, las innumerables citas de Benjamin en el caso de su gran obra, el libro de los pasajes, constituyen parte de esas piezas, de esas pequeñas piezas
de esos materiales necesarios para el desarrollo de una idea de qué y para qué la historia tenga un fin. Será entonces interpolando en lo infinitamente pequeño que estas cosas pequeñas iluminan la construcción del todo, cobrando nueva vida. Si Benjamin recomendaba al historiador trapero, como vimos en la charla anterior, estar atento a los residuos que deja la historia historicista, el propio Benjamin, como alter ego de ese historiador trapero, también lo hace en su propio trabajo. El momento de peligro en la vida de Benjamin era el mismo momento del acceso del nazismo al poder. El nazismo y el fascismo habían llegado para instalarse en el contexto europeo con una fuerza inusitada y posteriormente devastadora. Por eso, podemos imaginarnos al mismo Benjamin sintiéndose amenazado, acorralado por el momento histórico que le tocó vivir. Pero su amenaza no es solo como sujeto particular, ni siquiera como representante de un grupo como el judío perseguido por la Alemania nazi, sino su temor, su horror de sentirse amenazado es como sujeto histórico, como sujeto social. Por eso también los textos de Benjamin son textos históricos en la medida de que dan cuenta de ese instante de peligro. Y eso es muy bueno tenerlo presente cuando nos acercamos a las obras de Walter Benjamin. De una Europa que vive un momento dramático, un momento excepcional, de un mundo que va a eclosionar en una Segunda Guerra Mundial. Ya él, a Benjamin, al historiador trapero, el pasado le reclama que actúe, que no se sienta imparcial, que no mire para otro lado, sino que actúe. Actúa ahora, trapero, actúa ahora, Benjamin. Ahora es el pasado. Le gritan esas voces de los olvidados y de los vencidos. No dejes que los que siempre han ganado vuelvan a ganar, que sigan ganando. En su texto, Franz Kafka, en el 10º aniversario de su muerte, del año 1934, uno de los textos que iban a formar parte del inconcluso libro de los pasajes de Benjamin, le dedicó un mayor trabajo y una mayor profundidad. Y en él podemos encontrar un buen ejemplo de cómo surgen y cómo se representan iluminando las imágenes dialécticas. En el apartado identificado como el hombrecillo jorobado o el hombre jorobado, Benjamin nos propone una lectura de los textos kafkianos, una lectura original e incluso en algunos momentos pareciese inusitada. En él se establece uno de los ensayos, uno de tantos, en el que la luz del relámpago de la imagen dialéctica sumerge las cosas, los objetos, las citas, en una visión cuasi surrealista del sueño, al modo de los primeros surrealistas como Luis Aragón, haciéndolas parecer lejanas y cercanas a la vez. Y cito: como mero contenido onírico, dice Benjamin, cuyo lenguaje solo podía descifrarse de manera indirecta, dirigiendo la óptica del sueño al mundo de la vigilia. Se liberarían entonces los pensamientos ocultos y latentes que dominaban en su interior.
Como indicase el poeta y pensador Paul Valéry, en una de esas citas recogidas por Benjamin en sus constantes visitas a la Biblioteca Central de París, y cito, dice Valéry, dice lo que dice recogido por Benjamin, sí, digo, veo esto aquí, veo esto ahí, afirma Valéry, no se establece por ello una equiparación entre yo mismo y la cosa. En el sueño, por el contrario, sí que se da una equiparación. Las cosas que yo veo, me ven. Yo las veo a ellas como ellas me ven a mí. Fin de la cita. De la misma manera, las imágenes dialécticas de Benjamin las vemos y nos ven. Son entonces pura percepción onírica. En algún lugar de ese texto del hombrecillo o del hombre jorobado, Benjamin recoge una frase del proceso de Kafka, de la obra del proceso de Kafka. Una frase final de la obra del proceso de Kafka, que dice, era como si la vergüenza tuviera que sobrevivirle. La vergüenza, nos dice Benjamin, no es ya solo esa íntima reacción del ser humano, sino también es una reacción socialmente exigente. La vergüenza no es solo vergüenza frente al otro, sino, y cito, que puede también ser vergüenza por el otro. Como decimos en castellano, sentimos vergüenza ajena. Una vergüenza que vamos a compartir con el otro avergonzado. Benjamin propone entonces la idea de que Kafka comparte su vergüenza, la obra de Kafka, su vergüenza con la vergüenza de su familia. Y esto de su familia debería ir entrecomillado. Una familia desconocida, dice Benjamin, pero que le impide revelarte de tus funciones o revelarse de sus funciones como escritor. La familia desconocida de Kafka está conformada por los personajes de sus novelas y relatos, integrada por personajes humanos y también animales. Una familia que, según nuestro filósofo, le apremia a mover edades con la escritura. Y cito, en cumplimiento del mandato de esta familia, hace rodar la bola de sucesos históricos como Sísifo la piedra. Pero en plena tarea de mover la piedra, una piedra que no es otra que el mundo del pasado, de sus ancestros, la piedra que sube y baja, queda esta piedra expuesta a una luz. La pregunta de por qué está expuesta a la luz es de dónde viene esa luz. Benjamin no nos lo dice, pero pensamos por un momento, o pensemos todos por un momento, en la luz del relámpago que produce la imagen dialéctica. Imaginemos por un momento que estamos inmersos en ese instante de peligro. No es difícil pensarlo dado la pandemia que sufrimos, y que la luz nos ilumina como ilumina la piedra de Sísifo. Una luz que, como indica Benjamin, no es ni siquiera agradable de ver. Fin de la cita. Pero a la que Kafka, ángel de los enfermos, como así lo llamó alguna vez Benjamin, es capaz de sostener la mirada. Una luz que ilumina ese mundo cenagoso, originario, salvaje y promiscuo, y a la vez tan común que se construye en los textos del escritor checo. Un mundo
que ha olvidado sus orígenes, aunque sigue imponiéndose estos orígenes sobre el presente. Y es el presente, afirma Benjamin, que está en el presente, ese mundo tan promiscuo, originario, salvaje y cenagoso, porque precisamente ha sido olvidado. La luz que ilumina ese mundo de la literatura kafkiana es la luz que proviene del olvido, del pasado olvidado, porque el olvido, al igual que la vergüenza, tampoco es algo exclusivamente individual. Y cito a Benjamin: cada olvido se incorpora al olvidado del mundo precedente y lo acompaña a lo largo de incontables, inciertas y cambiantes relaciones que son el origen siempre de nuestros engendros. Recordemos lo de los enigmas iluminados y los nuevos enigmas que la imagen dialéctica crea. Fin de la cita. Es sabido la importancia que en la literatura kafkiana tiene el mundo de los ancestros. Unos ancestros, nos recuerda Benjamin, que descendiendo nos lleva hasta los animales. Los ejemplos son innumerables. El nombre del perrito olvidado en aquel relato de Egbert el Rubio, el caso del topo gigante, la conversión del cazador Gracchus en mariposa, la cucaracha de la metamorfosis. Pero sin duda, y como señala Benjamin, el más singular de los bastardos de Kafka, de ese primitivo mundo de Kafka, es Odradek. Odradek es una criatura imaginaria, creada por la fantasía de Kafka, que aparece en el cuento Las preocupaciones de un padre de familia. Es una especie de carrete de hilo plano con forma de estrella del que surgen algunos apéndices y al que el escritor checo le confiere características humanas. O de animal también valdría, porque a veces en la obra de Kafka los humanos parecen animales y los animales parecen humanos. Pudiéndose entonces Odradek levantarse en dos patas y tener conversaciones con el narrador del cuento. Acordémonos también cómo Odradek terminó registrado en el bestiario moderno de los seres imaginarios que escribiría el escritor argentino José Luis Borges. Odradek, entonces, es para Benjamin la forma que adoptan las cosas en el olvido. ¿Cómo son esa forma que adoptan las cosas en el olvido? Deformadas. El mundo ancestral y primitivo de Kafka está plagado de formas y seres deformados. Y de todas ellas, el insecto que representa a Gregorio Samsa en la Metamorfosis, el animal medio cordero y el medio gatito, ninguna es más representativa también que la figura del jorobado. Aquel hombre con la cabeza profundamente inclinada sobre el pecho, como los personajes funcionarios de Kafka, todos encogidos de hombro, con la cabeza metida, sosteniendo el peso del mundo. Este hombrecillo jorobado, afirma Benjamin, es el habitante de la vida deformada que desaparecerá cuando llegue el Mesías. Ya hablamos de quién es el Mesías, ¿verdad? El Mesías es el advenimiento de la conciencia del sujeto histórico. Por lo tanto, la llegada del Mesías
es la revolución. El Mesías entonces irrumpe la historia. El Mesías no aparece, como piensa la socialdemocracia, al final de un desarrollo. El Mesías es la revolución. El hombre jorobado es un símbolo del olvido, de los oprimidos. Él forma parte de esa constelación de imágenes dialécticas que iluminan el universo del historiador trapero. Sobre sus hombros recae el peso del mundo, de las injusticias de los olvidados, de esa piedra iluminada de Sísifo que tantas veces ha subido y bajado a lo largo de la historia. Porque la historia de los oprimidos es discontinua, es dialéctica. La historia como continuo, como progreso, ya lo hemos recalcado muchas veces, es simplemente la historia de los opresores. Porque como afirma Benjamin, iguala todo por abajo. Esa no es la tradición auténtica, dice Benjamin. La conciencia de las discontinuidades históricas es lo propio de las clases revolucionarias en el momento de la acción, en el momento del instante de peligro. El jorobadillo siempre está aquí, viene de muy lejos, de un mundo muy antiguo, como es el mundo de las tradiciones a las cuales Kafka hace continua referencia. Pero el jorobadillo siempre está aquí, como nos recuerda Benjamin rememorando aquella canción popular sobre este hombrecillo travieso, juguetón, que goza estropeando las cosas, impidiendo las labores cotidianas o molestando a los niños. Es el jorobadillo, ese trasgu que todo asturiano conocemos muy bien y que ha estado, como en el caso de Kafka, incrustado en nuestra anciana memoria popular. Dice la canción del jorobadillo alemana: ya está aquí el jorobadillo para hablarme al oído. Querido niñito, te lo suplico, reza también por el jorobadillo. No te olvides de mí, susurra el jorobado al oído del joven de cada generación que toma el relevo del anterior, como una imagen dialéctica que es recuerdo involuntario de la humanidad redimida. No te olvides de mí, que soy la sal de la tierra, la representación de los vencidos y de su sufrimiento. El historiador trapero de Benjamin, que hace uso de las constelaciones de las imágenes dialécticas, posee entonces la mirada de un vidente. La interpretación tradicional de la historia, afirma Benjamin, entiende que el historiador profetiza en tanto en cuanto, transportándose a un remoto pasado, se refiera a lo que pasa, a que ese pasado resulta de ser futuro, pero entre tanto se ha convertido también en pasado. Fin de la cita. Pero las cosas no resultan así como piensa el historicismo, como piensa el historiador tradicional. Esa realidad empática que casi siempre resulta empatía con el vencedor y redunda en provecho, afirma Benjamin, de los que están mandando, debe ser superada por el materialismo histórico. La labor del historiador trapero, su mirada de vidente, dice Benjamin, se enciende en las cumbres de acontecimientos de pasadas generaciones que se han ido desvaneciendo con el paso del tiempo. Debe pasar, entonces, críticamente a evaluar, a criticar y analizar en lo que se llama el inventario del botín que los vencedores exhiben ante los vencidos. Un inventario de botín, un botín
que el historicismo ha llamado y convertido en cultura. La mirada del vidente del historiador del materialismo histórico, por tanto, debe ver esa cultura con espanto. Y es, en ese sentido, según Benjamin, que lo oscuro, y cito, resulta más transparente que a los contemporáneos de antaño que marchaban al ritmo de su tiempo. Es así cuando se cumple con la idea de cepillar la historia a contrapelo. El historiador del materialismo histórico parte de desgranar la sucesión de los acontecimientos como un rosario, dice Benjamin. En su tesis A sobre el concepto de historia, el pensador berlinés nos recuerda: capta la constelación en la cual ha entrado su época con una época anterior, perfectamente determinada. Funda así un concepto del presente como tiempo actual en el que han penetrado astillas del tiempo mesiánico. Fin de la cita. Astillas de un tiempo mesiánico. Es precisamente lo que Kafka logra crear con su literatura. La profundidad del escritor checo, afirma Benjamin, toca un fondo que ni el acontecimiento intuitivo metafísico ni la teología esencial puede ofrecer. Un enano jorobado es la teología que está al servicio del marxismo. Un hombrecillo jorobado es esa figura persistente, indiscreta y juguetona que no nos deja dormir, que no nos deja tener paz. Y cito otro verso de la cancioncilla: si entro en mi cuartito para hacerme la camita, ya está un jorobadillo partiéndose de risa. Dice la canción popular alemana. Si el estudio sobre Kafka nos ha servido en estos primeros momentos de guía, como una luz, para meternos en el complicado universo de las imágenes dialécticas, los estudios de Benjamin sobre el poeta Charles Baudelaire nos permitirán, eso espero yo al menos, encontrar algunos puntos de mayor claridad. Pero antes es necesario que tratemos de acercarnos al mismo concepto de la imagen dialéctica. Asunto el del concepto de la imagen dialéctica y de dar una explicación tan abstracta a la cual se han ido tejiendo por parte de distintos autores especialistas en la obra de Benjamin, casi constelaciones al respecto. No obstante, yo me he quedado, en este caso, con las explicaciones ofrecidas por George D. Huberman en su libro Ante el tiempo, Historia del arte y anacronismo de las imágenes. D. Huberman señala que las imágenes dialécticas benjaminianas no están emparentadas con la idea de la imagen como imitación de las cosas, sino, y cito, con el intervalo hecho visible, con la línea de fractura entre las cosas, lo que significa que la imagen puede ser al mismo tiempo materia y psíquica, externa e interna, espacial y de lenguaje, morfológica e informe, plástica y discontinua. Lo que Benjamin sugiere, dice Didi Huberman, más precisamente en un texto, es que el motivo psíquico del concepto despertar requiere el motivo espacial de un umbral, y que este umbral está pensado como una dialéctica de la imagen que libera toda una constelación como un fuego
de artificios de paradigmas. Es decir, fin de la cita anterior. Es decir, estamos ante una explosión y al hacerlo, esa explosión muestra, aunque sea por muy poco tiempo, la verdad. Ahora bien, lo que era en Kafka profecía, en Baudelaire se va a convertir para Benjamin en alegoría. El ingenio melancólico del poeta francés, nos dice el pensador berlinés, es alegórico. Todos sabemos que Baudelaire es el poeta de esa modernidad que irrumpe en el París de finales del siglo XIX y que transforma de manos del arquitecto Haussmann su aspecto urbanístico, rompiendo con las experiencias vitales de sus habitantes. Ese desconcierto que va a producir y es producto del nuevo orden de lo moderno queda apresada en la memoria alienada del personaje fundamental de Baudelaire, que es el flaneur. El paseante sin rumbo es el flaneur. Un tipo de individuo ocioso, un observador atento y a la vez indiferente, un solitario que puede sentir el deseo de perderse entre la multitud o el impulso de buscar el falso pintoresquismo de los pasajes para aislarse del fragor de la gran ciudad. Sobre un personaje sobre el que la modernidad lanza como guiños sus fantasmagorías. Baudelaire es el flaneur de ese París moderno. Pero, como nos recuerda Benjamin, lo moderno no deja siempre de citar a la prehistoria. En ese sentido, el profético K, personaje indiscutible de Franz Kafka, se une al flaneur baudeleriano. Se une en su representación de lo perdido. Si lo perdido en el caso de Kafka era alegórico, lo perdido en el caso de Baudelaire si en el caso de Kafka lo perdido era profético, en el caso de Baudelaire va a ser lo perdido alegórico. Y es, dice Benjamin, que por medio de la ambigüedad propia de las circunstancias y de los productos de la época que el poeta francés asume este carácter ambiguo de la poesía. Es, nos dice Benjamin, la manifestación de la dialéctica como imagen y la ley de la dialéctica en reposo. Y ese reposo de la dialéctica es una utopía. Y la imagen dialéctica, afirma Benjamin, es entonces una imagen soñada. Cuando uno piensa en esa ley de la dialéctica en reposo, de la que nos habla Benjamin, inmediatamente se me viene a la mente un escenario muy singular. Un escenario de una especie de carrusel invisibles de imágenes, soñadas pero presentes en el inconsciente colectivo, una serie de imágenes producto de un caleidoscopio, que están ahí, en el caleidoscopio, en una especie de no lugar, de modo inactivo, precisamente en reposo, como esperando a un sujeto, a un niño, a una persona mayor, que las active. El caleidoscopio es un tubo en cuyo interior se encuentran una serie de pequeños pedacitos de objetos, vidrios,
telitas de diferentes colores, pedacitos de conchas, pedacitos de piedras falsas, etcétera, que por voluntad del manipulador y en base a un movimiento de rotación se combina de 1000 maneras diferentes. Es decir, las imágenes se van montando y desmontando en el interior del tubo por el que miramos, activadas y desactivadas en cada accionar, en cada rotación del tubo. Así, los pequeños objetos que están en el interior del tubo y que por un efecto de espejo van a construir distintas imágenes, colisionan unos con otros en el interior de este juguete óptico. O de transfigurador, como se le llamaba en su época, o de anteojo francés, como también se le llamaba. Así, cada nueva imagen que vemos a través del tubo es el resultado de un shock interior entre los objetos que están en el interior del tubo. El tubo recoge residuos, desechos insignificantes por sí mismo, pero profundamente alegóricos en sus combinaciones, a modo de desmontajes erráticos, aleatorios en su formación. La variedad de posibilidades es un aspecto que sin duda constituye una metáfora del concepto de la imagen dialéctica manejada por Benjamin. Las imágenes del caleidoscopio, las imágenes del tubo por las que vemos son imágenes que metafóricamente pueden ser las imágenes dialécticas. En el interior del tubo todo se desmorona, como en el mismo curso de la historia, en el que el concepto de catástrofe es algo fundamental. Nos dice Benjamin, el curso de la historia, tal y como se presenta bajo el concepto de catástrofe, no puede elevar más pretensiones sobre el pensador que el caleidoscopio, en la mano de un niño que cada vez que lo gira, destruye un orden para hacer nacer otro nuevo. Fin de la cita. Ese orden roto produce conmoción. En Baudelaire, esa conmoción se llama shock. Y el shock, está impregnado de una fuerte energía. Benjamin, siguiendo a Freud y a su discípulo Theodor Reich, como ya mencionamos en la charla anterior, establece diferencias entre recuerdo e impresiones, entre memoria consciente y memoria inconsciente. Según Freud, nos dice Benjamin, la conciencia en cuanto tal no coge ninguna huella de la memoria. Por el contrario, la suya, la función de la conciencia, es igualmente importante, la de servir como defensa frente a los estímulos, frente a la energía de esos estímulos, frente a las amenazas de esas energías, sigue diciéndonos Benjamin, que son las energías del shock. Cuando más habitualmente se registra en la conciencia, tanto menos habrá de contar en su repercusión traumática. La recepción del shock queda aliviada por un entrenamiento en el dominio de los estímulos, tarea en la cual, en el caso de emergencia, puede contribuir tanto el recuerdo como el sueño. Así, el shock, sigue diciéndonos Benjamin, queda apresado y atajado de tal modo por la conciencia que ésta le dará al incidente que lo provoca el carácter de vivencia en el sentido estricto. Y esa vivencia
esterilizará el incidente, al incorporarlo inmediatamente al registro de nuestro recuerdo consciente, para toda experiencia poética. Fin de la cita. Todo esto puede resultar algo farragoso para quien no esté un poco familiarizado con el psicoanálisis. Pongamos entonces un ejemplo muy actual para que tratemos de entenderlo mejor. Nuestro actual momento, caracterizado por la impronta de una pandemia que afecta a la salud y la normalidad de la mayoría de los habitantes de este planeta, nos sitúa en un instante de peligro. Vivimos, sin duda, ese estado de emergencia del que nos habla Benjamin en las citas anteriores. La gran mayoría de la población mundial no ha vivido situaciones extremas similares a las que hoy vivimos, ni ha sufrido medidas que restrinjan de manera masiva su vida cotidiana en todos los aspectos. En este sentido, y de acuerdo con lo que hemos señalado anteriormente, estamos sufriendo un shock colectivo. Hoy en día se habla incluso de shock traumático e incluso hay toda una teoría al respecto de ello. Un shock sobre el que no tenemos ningún registro y ningún tipo de defensa mental. Por el contrario, nos encontramos creando esas defensas frente a los estímulos del shock. De tal manera que si pudiéramos sufrir otro proceso parecido en el futuro, incluso en nuestro futuro inmediato, otra vivencia de este tipo, entonces ocurriría que el shock, por emplear palabras de Benjamin, quedaría apresado y atajado de tal modo por las conciencias que ésta le dará al incidente que lo provoca el carácter de vivencia, y esa vivencia esterilizará el incidente. Visto así, la acción artística de Baudelaire es haber colocado en su poesía la experiencia del shock traumático que vivió su generación del paso de la París del siglo XIX al París de la modernidad absolutamente capitalista. La transformación de la moderna París. Ahora bien, este interrogante, ¿qué tiene que ver todo este asunto en relación definitivamente con las imágenes dialécticas? Esta pregunta requiere, al menos a mi modo de ver, dos respuestas. Una corta y otra un poquito más larga. La primera, la corta, señala que las experiencias del shock quedan concentradas en un nuevo orden de las cosas. El caleidoscopio ha girado nuevamente y en su interior se ha producido un nuevo shock que ha alterado la representación anterior. Los pequeños objetos dentro del tubo se han movido y se han reordenado, producto de una nueva vivencia. La respuesta larga, por el contrario, nos lleva un poco más allá. Mejor dicho, nos lleva por otro camino que está emparentado con la idea de rememoración o reminiscencia utilizada por Benjamin. Para eso, Benjamin, siguiendo a Marcel Proust, que era un buen lector del poeta Baudelaire, señala que el tiempo, lo señala Proust, está en Baudelaire como desmembrado. Y desmembrado de una manera extraña, dice Proust. Y dice Proust, son escasos los días que se abren y son importantes. Así es como se entiende que sean en Baudelaire, frecuentes giros como una tarde. Fin de la cita. Benjamin señala que esos días
son en Baudelaire días del tiempo de la consumación. Son días de reminiscencias, que no están señalados por ninguna vivencia, que están fuera de las vivencias, que son días que no se unen a los restantes, como dice Benjamin, sino que más bien destacan del tiempo, están fuera del tiempo cronológico. Lo que constituye su contenido ha sido fijado por Baudelaire, dice Benjamin, mediante el concepto de correspondencia. Fin de la cita. La correspondencia, sigue diciéndonos Benjamin, fija un concepto de experiencia que incluye elementos cultuales, es decir, son experiencias que tienen carácter de culto y le sirven al poeta para medir su propia experiencia como testigo del descalabro moderno, el descalabro convertido en pérdida. De tal manera que la correspondencia, nos dice Benjamin, son las fechas de las reminiscencias. No son fechas históricas, sino son fechas de la prehistoria. Fin de la cita. Las reminiscencias desarrolla imágenes de la melancolía, de la nostalgia de lo perdido. El paseante, escribe Baudelaire, al contemplar esas extensiones veladas de luto, siente subir a sus ojos las lágrimas de la histeria. Fin de la cita. Yo viví allí, nos dice el poeta en su poema Vida Anterior. Y leo parte de la estrofa. Las olas, reflejando de los cielos los rojos celajes de la tarde, con unción religiosa, mezclaban los acordes de una música ansiosa, al color que el ocaso reflejaba en mis ojos. Yo vivía allí. Algo se ha escapado entonces. Algo ya no está. Dice el poema, mira cómo se inclinan los años muertos en los balcones del cielo con ropa anticuadas. Lo que ya no está queda tan solo como olor. El olor es el refugio inaccesible, afirma Benjamin, de la memoria involuntaria. El olor es el evocador privilegiado, el gran reminiscente. Pero hay otra manera de cosificar el tiempo en Baudelaire, que a Benjamin le interesa mucho como argumento para sus constelaciones de imágenes dialécticas. En el Spleen de París, una obra de poemas en prosa del escritor francés, el mismo tiempo carece de historia. Ese tiempo sin historia de los poemas del Spleen, afirma Benjamin, es el tiempo de la memoria involuntaria. El tiempo de los poemas del Spleen es el tiempo de vivencias sin historia. Sencillamente son vivencias como estímulos, crudos, desnudos. Es el tiempo, un mundo desconocido. Es la representación de las cosas sin áurea. Susan Budmorch afirma que las imágenes dialécticas pretenden iluminar el punto en que la tesis y la antítesis propia de la dialéctica convergen. Es decir, ellas funcionarían como una especie de interruptor. Dice la filósofa norteamericana, deteniendo ese interruptor, deteniendo los efímeros fenómenos y poniendo en movimiento al pensamiento o alternativamente choqueando, de choc, al pensamiento al punto de detenerlo y poniendo en movimiento los objetos
reivindicados al hacerles perder su familiaridad de segunda naturaleza. Fin de la cita. Así como en el sueño, según Valéry, las cosas que tú miras también te ven, los objetos reivindicados de Susan Budmarsh, de los que nos habla la norteamericana, alcanzan su condición onírica de iluminación profana. Los surrealistas le enseñaron a Benjamin que la iluminación profana era también materialista y antropológica, y que ésta no tenía nada que ver con la revelación religiosa. Esta iluminación debía ser incorporada a la historia. Era necesario que fuese incorporada a la historia. Y así se lo propuso en el estudio de las cosas y de su mundo en el París del siglo XIX, en su obra del libro de los pasajes. Benjamin ensayó allí, en el famoso libro de los pasajes, el libro inconcluso de Benjamin, del cual toda la mayoría de textos de Benjamin iban a ir a parar a ese libro. Benjamin ensayó allí su propio método interpretativo adjudicado a su alter ego, el historiador trapero. El método de intérprete de las experiencias. La experiencia se basa en el don de producir y percibir semejanzas. Según Rolf Tiedemann, constituye en la capacidad de percibir semejanzas no sensibles que constituyen para Benjamin los logros del lenguaje y la escritura. Solo le interesaba un saber sentido, le interesaba a Benjamin, que no solo se nutre de lo que percibe de manera sensible, sino el que puede adueñarse del mero saber, incluso de los datos muertos, como de algo experimentado y vivido. Fin de la cita. Los conceptos ya no son útiles en la metodología de Benjamin. Lo importante son las imágenes dialécticas. Imágenes más de una vez enigmáticas y anamorfosis, como las imágenes de los sueños, como las imágenes que construyen con sus metáforas los surrealistas. Pero las imágenes dialécticas de Benjamin se diferencian de las imágenes surrealistas porque tienen otro fin, un fin muy distinto. Mientras en el mundo del surrealismo las imágenes surrealistas tienen un fin exclusivamente estético, de lo que llamaba Benjamin burgueses de izquierda, no era entonces lo onírico, lo que era el fin que perdure en la mitología, no atravesada por la razón. Su cometido, el cometido de Aragón, decía Benjamin, y los suyos, no dejaba de ser para Benjamin un cometido romántico. Porque en vez de traer los surrealistas el pasado al presente, ellos vuelven a alejar las cosas. Y en ese alejamiento de las cosas del presente, se mantienen afines, decía Benjamin, a las perspectivas románticas con las que nos han educado en la historia. Por el contrario, Benjamin, en vez de alejar las cosas, quería que ellas se acercasen aún más. Quería que ellas se introdujesen en nuestras vidas. Como bien señala Tiedemann, el siglo XIX era el sueño para Benjamin del que había que despertar. Porque ese sueño era más bien una pesadilla que pesaba sobre el presente en tanto no se quiebre su hechizo. Vamos terminando. Los personajes de Kafka y Baudelaire se convierten en la familia del mismo Benjamin.
Él los adopta, los incorpora a su propio mundo, insertándolos en lo que el mismo Benjamin llamó panorama de imágenes dialécticas. Él es, a la vez, el trapero que va recogiendo desechos, pero también es el coleccionista, la prostituta, el flaneur, el conspirador, el jugador. Además, también es la moda, la fotografía, el cine, la arquitectura de los pasajes de París, los nuevos edificios de acero y vidrio de Haussmann. Todos ellos, como objetos fragmentarios, son introducidos en el interior del tubo del caleidoscopio. El mismo tubo que al girar va desarrollando constelaciones que iluminan el mundo del pasado cuando el presente está en ese instante de peligro. El método benjaminiano es hacer que las imágenes dialécticas rompan el hechizo romántico de la historia. Así, por una parte, superando ese pasado en su preservación, rescatándolo para el presente. Atravesar, como diría él, lo que ha sido con la intensidad de un sueño, para terminar experimentando el presente como el mundo de la vigilia de ese sueño, al que se refiere el sueño. Un presente, una época en que la humanidad se verá, como dice Benjamin, frotándose los ojos y reconocerá entonces esa imagen onírica como tal. Al fin de cuentas, el historiador se convierte entonces en un intérprete de los sueños del pasado, de sus utopías, de sus tragedias. De tal manera, dice Benjamin, el historiador ya no debería ubicarse dentro de la historia, sino dejar que lo pasado ingrese a su vida, un patos de la cercanía. Tendría que disolver la huidiza empatía. Los ojos y acontecimientos pasados no serían entonces lo fijo e inmodificable dado al historiador. La dialéctica los revuelve, como en el tubo del caleidoscopio, los revoluciona, hace que de lo superior lo inferior, esto es, lo que debería llevar a cabo el despertar del sueño del siglo XIX. Sobra decir que el sueño del siglo XIX fue el sueño del capitalismo, un constructor de sueños oníricos emparentados con los mitos. El mito había mantenido hechizado a la humanidad en su prehistoria. Ahora el capitalismo era ese nuevo mito, una nueva religión, como alguna vez dijo Benjamin, cargada de sueños oníricos. El mito persiste, aunque cargado e identificado en los valores culturales de la sociedad burguesa. Por eso, lo que la modernidad presenta como lo nuevo, lo moderno, siempre cita la prehistoria. Lo nuevo, afirma Benjamin en el texto de Baudelaire o Las calles de París, es una cualidad independiente del valor de uso de las mercancías. Es el origen de ese halo intransferible de las imágenes que produce el inconsciente colectivo. Es la quinta esencia de la falsa conciencia, cuyo agente incansable es la moda. El producto de esta reflexión es la fantasmagoría de la historia de la cultura, en la que la burguesía paladea su falsa conciencia. Fin de la cita. Por eso es necesario establecer el despertar, a apreciar estos elementos oníricos del sueño del capitalismo. Por eso este despertar a apreciar estos elementos oníricos es un ejercicio elemental del pensamiento dialéctico. Y por eso también el pensamiento dialéctico es el órgano del despertar histórico. Es así como cada época sueña la siguiente, una de las frases famosas de Benjamin. Pero no solo la sueña, sino que precisamente es en el sueño que se sueña, a su vez, el despertar. Como señala Hegel, al que Benjamin se remite, cada época lleva en sí misma su final y lo despliega con astucia.
Las ruinas de ese sueño ya están anticipadas en ese mismo sueño, convertidas, eso sí, posteriormente en reliquias. Y si bien el individuo que vivencia aún no es consciente de sí mismo en el instante de la vivencia, véase al Flanor de Baudelaire, los fenómenos históricos también son opacos, poco claros y oscuros para el colectivo mismo que sueña. Solo entonces, en el presente, se puede dar ese despertar del sueño. Solo entonces, el sueño de la historia puede hacer explosionar ese pasado por medio del vuelco revolucionario. Y cito, la penetración dialéctica, afirma Benjamin, en contextos pasados y la capacidad dialéctica para hacerlos presentes es la prueba de la verdad de toda acción contemporánea. Y así, infinitum, hasta que una apocostasis de la historia, todo el pasado haya sido llevado al presente. Al estallar del tiempo en las imágenes dialécticas coincide con el nacimiento del verdadero tiempo histórico. Es entonces este despertar del sueño el tiempo de la verdad. Las imágenes dialécticas pertenecen al tiempo mesiánico, en el sentido que ya vimos en nuestra primera charla. El mesianismo es introducido, como señala Tiedemann, como una suerte de investigación histórica. El sujeto histórico es, en todo momento, la misma clase luchadora y oprimida. El historiador trapero, ese llamado por Benjamin un profeta vuelto hacia atrás, debía convertirse en ese historiador dialéctico, en el heraldo de esta clase, de las clases oprimidas. A él, como miembro de su generación en el presente, se le ha concedido, acordémonos de estas palabras de una de las tesis sobre la historia de Walter Benjamin, una débil fuerza mesiánica, fuerza que reclama el pasado. Y él cumple con este cometido cuando captura esa imagen irrecuperable del pasado que amenaza desaparecer con todo el presente que no se reconozca aludido en ella. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar. Las preguntas van saliendo en la pantalla. Entonces, ¿es posible redimir a los vencidos que están enunciados en las ruinas, piezas de la barbarie? ¿Cómo sería el método de esa redención? Esta pregunta ha sido un poco como reiterativa muchas veces. No sé si tiene que ver con la redención en el planteamiento de Benjamin. Es el sujeto histórico, es el que lleva a cabo la redención. Y toda redención se hace porque en el tiempo mesiánico de la interpretación de Benjamin no es un tiempo del progreso mesiánico. No hay que esperar al final a partir del Mesías. El Mesías, en el esquema benjaminiano, es la interrupción. Y la máxima interrupción que cambia las cosas, que rompe, que paraliza los teléfonos de París, los relojes de París, que los hace poner a cero, ¿verdad? Es la redención. Así que, ¿cómo sería el método de esa redención? Pues obviamente una conciencia del sujeto histórico, que son las clases proletarias, y ¿cuál es la finalidad? La revolución. De Gisela Molina, ¿cuál considera que es la relación entre imagen dialéctica y alegoría planteada en el Trocerpiel? Algunos catalogan la imagen con crítica a la mercancía y la alegoría con la melancolía, pero metodológicamente pueden ser equiparables. El problema de las imágenes dialécticas es que hay que tener que
puede confundir el término imagen. Y imágenes se refiere a una serie, digámoslo así, es muy difícil explicar algo que los que manejamos el término imagen sabemos de qué va. La imagen no es solo un cuadro, no es una escultura. No, una imagen puede ser una imagen literaria, una imagen conceptual, es tesis, citas y objetos. El problema de las mercancías, en el caso de Benjamin, él lo analiza en el momento en que analiza el París de Baudelaire. Él habla, por ejemplo, de cómo la burguesía, en su sueño, en ese sueño del siglo XIX, ¿verdad?, ha convertido todo el sueño, todo plenamente ya en mercancía. Evidentemente. Claro, el flaneur baudelariano es un tío que queda atónito, queda choqueado, como es la expresión por ahí. Está choqueado ante lo que ve derrumbarse un mundo en el cual él pertenecía y que se está desapareciendo, y que lo único que queda de ese mundo son pequeños vestigios que ya no están en lo otro, así, que son vestigios residuos de esa situación. Benjamin entiende que todos esos residuos hay que darles una connotación más allá del shock del trapero, más allá del flaneur, más allá del shock de Baudelaire. Baudelaire presenta la angustia del shock y Benjamin dice, bueno, hay que ir a algo que no va a hacer Baudelaire, obviamente. Baudelaire se mueve en los estímulos y las energías que produce el shock. Pero lo que hay que hacer para el historiador trapero, para el historiador del materialismo histórico, es coger esas energías convertidas en imágenes, en constelaciones, imágenes dialécticas, traer ese pasado al presente, ver cómo fue ese sueño del capitalismo y el derrumbe del sueño. Porque una vez que las ha convertido uno como sujeto en vivencias, sale uno de la ensoñación. Porque el problema que veía Benjamin es que la gente del siglo XX seguía ensoñada en la utopía capitalista del sueño capitalista, ¿verdad? Todavía seguimos en ese sueño. Esa es un poco la situación que está planteando Benjamin. Es decir, el despertar es un despertar de conciencia, pero para entender el despertar y para despertarse es necesario saber de ese pasado en sus objetos, en sus desarrollos, en las manualidades, en las no manualidades, en los individuos, hasta en las cosas más nimias, ¿verdad? En las cosas pequeñas se encuentran las totalidades que están expresadas de un paradigma histórico, ¿verdad? De Rodrigo Ortiz, ¿qué producciones culturales o fenómenos comunicativos considera usted imágenes dialécticas? ¿Podría dar algunos ejemplos de obras o autores que trabajen bajo este método de reconstrucción histórica? Gracias. ¿Cómo trabajan los historiadores? Pues sí, pues hay muchos historiadores comprometidos, digámoslo así, porque en este mundo hay que empezar a hablar un poco claro de los historiadores comprometidos y los no comprometidos, ¿verdad? Que sí trabajan con la construcción de ver aquello que ha sido denegado de la historia oficial, aquello que ha sido apartado del discurso de las historias oficiales, de las historias identitarias, aquello que ha sido desmarcado, ¿verdad? Por inútil, porque, bueno, son las causas, los precios que hay que pagar por encontrar la civilización. Pues ahí, en esos precios que hay que pagar por encontrar la civilización, es donde encontrarán muchos historiadores, ¿verdad? Pequeñas cosas, elementos, esas mónadas, a modo de imágenes dialécticas, que van desgranándose, que el historiador, con su manera de hacer, más sabio o menos sabia, puede ir desgranando. Ya hemos hablado de la idea que un historiador del materialismo histórico no construye los contextos de los objetos como si fuera un escenario en donde mete sujetos, ¿verdad? No es un escenario, no es un escenario. Lo que es para un historiador del materialismo histórico, los contextos están en los propios objetos. Los objetos generan sus propios contextos. Esta idea es muy benjaminiana, porque es que el objeto, ¿verdad?, va a generarlo, como acuérdense la figura de Pablillo Valladolid. Esa idea de que el objeto genere sus propios contextos
es algo que está ligado a la propia filosofía del materialismo manejado por Benjamin, ¿verdad? De tal manera que en la fricción de esas ideas, esas imágenes dialécticas, cuando friccionan, porque son dialécticas, porque tienen tesis y antítesis, porque son fragmentarias, porque no están redondas, porque son fogonazos, es ahí donde un historiador cualquiera puede encontrar la esencia de hacer una historia que reclame una historia que no sea el discurso oficial. Nos pregunta Edwin Bernal, ¿qué papel juega la estética en la memoria vergonzante? Pues no veo la relación que puede haber entre estética y memoria vergonzante. La estética es una disciplina. Tendríamos que precisar mucho más, Bernal, esta pregunta, porque la estética es una disciplina. No es una categoría, es una disciplina que en sí misma está compuesta de categorías. Y vergonzante, no entiendo por qué has relacionado una cosa con otra. Lo siento, no te puedo responder esta pregunta. Listo. Otra, Richard Michel dice, relaciono la imagen dialéctica con la fotografía en la medida que al ver una foto nos remitimos al pasado. ¿Es esta premisa acertada o no? Me gustaría saber de dónde extrajo la cita que dice, cada olvido sobre los enigmas. ¿Qué obra es esa? Esas son obras que tienen que ver con, por ejemplo, Baudelaire, Kafka. Yo he manejado para esta bibliografía los estudios sobre Kafka, los estudios sobre Baudelaire, los de Tiedemann, los Bourmont, etc. Un amplio repertorio. Pero esa cita es real y es una cita textual de Benjamin, ¿verdad? Con respecto a la primera parte, si las fotografías, Benjamin tiene un estudio sobre la fotografía, una pequeña historia de la fotografía y fue uno de sus, digámoslo así, caballitos de batalla. También fue para Baudelaire. Baudelaire se quedó muy frustrado ante la fotografía, obviamente. Y en el arte, en la era de la reproducción técnica, vuelve a aparecer la fotografía, el problema del áurea y de lo que no es áurico, como un elemento de pérdida del áurea en la fotografía. Era un concepto, el del áurea, que puede llevarnos aquí otros 6 meses, ¿verdad? El asunto es que si las fotografías forman parte de las imágenes dialécticas, sí, las fotografías pueden formar parte de las imágenes dialécticas, pero no se les olvide que para que actúen como imágenes dialécticas hay algo que yo dije y que quizás lo dije de pasada y no se entendió muy bien, pero ya lo había recalcado en la exposición anterior, en la charla anterior. El montaje. El problema de las fotografías es el montaje. No de la fotografía en sí en el montaje, no. ¿Qué hacemos con las fotografías? ¿Qué hacemos con las citas que aludimos a las fotografías? No que estén aludidas por las fotografías, sino que nosotros decidimos que esas fotografías aluden ciertas citas que no fueron pensadas para esas fotografías. ¿Qué hacemos con otros objetos que están ligadas a las fotografías o queremos nosotros que estén ligadas? ¿Verdad? Porque ese es el problema es el montaje y el remontaje. Y para eso está el texto de Benjamin sobre el teatro épico de Brecht. Es decir, esa es la gran aportación de Brecht a la teoría benjaminiana, la teoría del propio montaje, ¿verdad? El montaje es la base fundamental. Por eso a Benjamin le interesaba tanto el cine, porque el cine es puro montaje. Las películas se hacen en el montaje. El cine, al fin de cuentas, son fotografías estáticas, que por la velocidad de la máquina se conforman en fotografías en movimientos. Un fotograma es una fotografía, pero en movimiento son muchas escenas. O sea, hay una fantasía del movimiento, pero quien da el sentido al argumento, a la película, a la realidad de la película, no es el plató donde se ha filmado, no es el tiempo de la filmación, es el tiempo que aparece en el montaje. El montaje es la idea fundamental en la construcción de la historia en base a las imágenes dialécticas.
Listo. María Fernanda nos dice, dentro del pensamiento de Benjamin, ¿cómo se relaciona la representación de la imagen dialéctica bajo la estructura de un tiempo fracturado, si es que está fracturado? El tiempo está fracturado porque es dialéctico. La propia concepción de tiempo dialéctico es tiempo fracturado, porque un tiempo dialéctico es un tiempo con tesis, antítesis, tesis, antitesis y conclusión. No es un tiempo homogéneo, es un tiempo que va y viene, es un tiempo fragmentado, es un tiempo que diríamos hoy transversal, pero pluridimensional. Es un tiempo distinto al tiempo de la cronología evolutiva, de la idea de progreso, que ya hablamos antes, de la idea apocalíptica del progreso, ¿verdad? Es un tiempo distinto al que maneja y al cual criticaba profundamente Benjamin en muchas de sus tesis del tiempo que maneja el historiador, incluso socialdemócrata. Es un tiempo distinto, es un tiempo de la fragmentación, porque el pensamiento de los vencidos es un tiempo que está ahí, ha quedado como un pozo, que está ahí, viene y vuelve y viene, va y viene, como una constelación que se le aparece al historiador trapero en un momento de peligro, pero en esa imagen se condensan todas las aspiraciones que han sido por la historia frustradas, ¿verdad? Y que en ese instante de peligro tienen que darse solución. Porque si no se dan solución, vuélvese a acumular otra vez ese carrusel que aparece. Y es una imagen muy débil, dice Benjamin. Puede desaparecer inmediatamente si no le prestas mucha atención, si no te das cuenta de lo que ocurre. Miren, yo me sirve mucho este tiempo de la pandemia. Estamos en el tiempo del peligro, instante de peligro. Y la sociedad va a salir de esto como entró, sin cambios. Va a haber cambios peores. Porque quien tiene el sujeto histórico, que tiene que darse cuenta de que está en el instante de peligro y utilizar esto para hacer los cambios necesarios, no lo está haciendo. No lo está haciendo. No lo está haciendo ni el historiador trapero, no tenemos historiadores traperos. Tenemos filósofos traperos, sí, algunos. Badiou, Gillet y otros más, Rancière. Pero no tenemos historiadores traperos. Nadie está hablando sobre la pandemia de 1918. Está hablando como una reliquia de la pandemia de 1918. Y no está agarrando ese tiempo de la pandemia de 1918 y lo está insertando en la pandemia del 2020. Eso es lo que haría un historiador del materialismo histórico. Hacer eso. No, un historiador, historicista, como los que hay, lo que están haciendo es remitirse a la pandemia de 1918 como un dato histórico. No con las secuencias ni las consecuencias que tuvo para la población. Realmente eso. Y cómo eso que fue una crisis que había sido resultado de otra crisis aún mayor, la guerra mundial. Quizás a lo mejor de aquí salimos también para una guerra mundial y lo hacemos las cosas al revés, ¿verdad? Y que fue el final del siglo XX, fue el final del siglo XIX. Esa guerra mundial del 14 fue realmente el final del siglo XIX. Ahí empezó el siglo XX, ¿verdad? Y entonces ahí Benjamin es consciente de eso. Pues esa crisis de la pandemia del 18, de la gripe española, mal llamada gripe española, pues no sirve nada más que como arqueología y como reliquia, pero no sirve como vivencia para el historiador actual. Porque no es un historiador del materialismo histórico de Benjamin. Un historiador del materialismo histórico de Benjamin estaría usando eso para procurar la llegada del Mesías. No creo que hay más preguntas. Todavía tengo más. Frente a la historia continua de los vencidos, una historia dialéctica de los olvidos como estrategia del historiador trapero. No, yo creo que ya esta pregunta yo ya la he contestado muchas veces a lo largo de estas 3 conferencias, frente a la historia continua de los vencidos, pero la pregunta realmente no hay pregunta. Dice, ¿una historia dialéctica de los olvidos? No, dialéctica de los olvidos no.
Precisamente lo que no se procura es olvidar. Las imágenes dialécticas son lo que dicen no me olvides. No me olvides. Es el jorobadillo. En castellano popular, la palabra jorobarse o estar jorobado es que te estén dando la lata, ¿verdad? Que estés fastidiado, que estés ante una situación con muchos problemas. Da la casualidad por ahí donde viene lo del jorobadillo. El jorobadillo es ese individuo, esa figurita deforme de la historia, ese ser olvidado que está en el presente todo el día tocándote en los oídos como al niño. Y le dice al final, y no dejes de rezar por mí, por el jorobadillo. Es decir, no te olvides de mí, no te olvides del jorobadillo. Entonces no es una historia de la dialéctica del olvido, es una historia de la dialéctica para no olvidar. Bien, Laura Barreros, ¿podría explicar si la idea de imagen dialéctica puede mirarse o aplicarse a una fotografía antigua que da cuenta de un evento, pero un evento? No, esto ya he respondido con lo de la fotografía. Bien, entonces la siguiente. ¿Qué nos garantiza que el sujeto histórico, al redimir la historia, termine entronizando una nueva forma de opresión? Es que el sujeto histórico es el sujeto histórico, no es algo inventado, está ahí. El capitalismo tiene en sí mismo una contradicción llamada proletario. Y producto de lo que es el capitalismo no es que el proletario es un ser que vino a un planeta y cayó y el capitalismo, no. Es que el sistema capitalista, ¿verdad? Si se leen un poco el Capital, verán que crea su propio antagonista. Su dialéctica es su antagonista. Y ese antagonista no es otro que el proletario, el explotado. En la sociedad esclavista, el antagonista de la sociedad esclavista era el esclavo. Y en la sociedad feudal, el antagonista de la sociedad feudal, del sistema feudal, era el siervo de la gleba. No es que son individuos que entran o salen, no. Es que son producto de los sistemas. Obviamente son los sistemas que crean eso. Así que el capitalismo solo será vencido desde la estructura de su sujeto histórico, el que tiene que liberarse. Porque el que se tiene que liberar en la sociedad esclavista es el esclavo, y el que se tiene que liberar en la sociedad de los siervos feudal es el siervo de la gleba, y en la sociedad capitalista es el proletario. Es obvio que se tiene que liberar, porque ese es su sujeto histórico. Adriana nos pregunta, ¿cree que las nuevas tecnologías han abierto la puerta a más imágenes dialécticas, por ejemplo, en las redes sociales? No creo que confundamos una cosa con otra, no. La imagen dialéctica, lo vuelvo a decir, las redes sociales divulgan imágenes, no veo yo que las redes sociales sean un instrumento fundamental para la dialéctica. Bueno, ¿alguna más? Bueno, nuevamente darle las gracias a todas y todos. Los espero en la próxima conferencia. Muchas gracias a la profesora Catherine, muchas gracias a Angie y muchas gracias a Felipe, que no lo ven, pero es el que mueve todos los hilos de esto técnicamente. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Listo, muchas gracias por participar. Los esperamos el próximo miércoles 27 de mayo a las 2 de la tarde, hora Colombia, para finalizar con este ciclo de conferencias. Hasta pronto.